Buenas noches, doctor Heraldo Pesaresi. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros desde Lima, Perú, al doctor Heraldo. Muchas gracias por hacernos tiempo. Pues el doctor es obviamente cirujano dentista, tiene una maestría en estomatología, un doctorado en ciencias médicas en Holanda, es autor de múltiples publicaciones científicas y libros acerca de cariología y es un conferencista internacional. Es un honor para Dentich tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Extiendo el agradecimiento a la doctora Ana López, a David por las coordinaciones y encantado de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a arrancar entonces. El doctor es un experto en odontología de mínima intervención y yo entiendo, doctor, que usted lo maneja como una filosofía diferente entre mínima intervención y entre mínimamente invasiva. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de esto? Sí, bueno, hay que partir por rendir el homenaje a quien se lo merece, que es el grupo de la Federación Dental Internacional, que en el 2012 fueron los que, reunidos en un consenso, publicaron por primera vez este acrónimo de MID. Odontología mínima intervención en inglés es Minimal Intervention Dentistry, y lo enfocan, como tú mencionaste, en una filosofía. Esto, de hecho, resulta de la evidencia que empieza a aparecer a mediados de los 40 sobre la efectividad de los fluoruros. Luego empiezan a surgir productos y una nueva comprensión de la enfermedad de caries dental, y a través de esto la odontología de mínima intervención nace como una filosofía, un consenso que se publica por primera vez en 2012 por la Federación Dental Internacional, y luego en el 2017 en la ciudad de Poznan, Polonia, crean un consenso que es la actualización de esta guía, que es en realidad justamente una manera de ver la enfermedad caries dental desde su etiología, tratando de detectar de manera temprana no solamente lesiones, sino factores de riesgo, remineralizar lesiones iniciales, tratar de paralizarlas cuando las detectamos, ya sea en estadio no cavitado como cavitado, y una vez que, si es que detectas la enfermedad ya demasiado avanzada, con lesiones cavitadas en dentina, la mínima intervención apunta a mantener o preservar la máxima cantidad de sustrato remanente a través de justamente abordajes mínimamente invasivos. Entonces ahí recae la diferencia, ¿no? La odontología de mínima intervención es la filosofía global que enfoca desde el diagnóstico hasta el tratamiento, y la odontología mínimamente invasiva vendría a ser el acto operatorio. Cuando ya hay una lesión cavitada, cómo limpias la cavidad, cómo la condicionas para preservar el tejido que tiene potencial de remineralizarse, y qué hay que remover o cuál es el objetivo de una remoción selectiva. Como último punto, para terminar sobre la filosofía en general, el último punto es tratar de reparar o resellar restauraciones previamente existentes, ¿no? Nosotros, según estadísticas, el 52% de nuestro tiempo clínico está orientado a reemplazar restauraciones previas, porque tienen pigmentaciones, porque la forma está fea, porque el color varió, porque hay posiblemente una lesión de caries filtrando en la periferia, pero nuestra, digamos, falta de confianza en el colega hace que removamos toda la restauración, inclusive abordando o removiendo tejido periférico, es decir, invadiendo más el sustrato dental, con la finalidad de crear una restauración nueva, bien sellada, bajo los protocolos que nosotros aprendemos. Entonces, el objetivo de este último punto es tratar de repulir o resellar en lugar de remover en su totalidad cuando se pueda realizar, de tal manera que extiendas la vida útil, uno, de la restauración, pero sobre todo del diente tratado, ¿sí? Doctor, Doctor, ¿y cómo volviendo. Ay, llegó, perdón, David. Perdón que te interrumpí. cómo llegó a profundizar usted en esta filosofía? La verdad es que fue materia de mis estudios de doctorado. Yo originalmente entré yo trabajo mucho en salud pública, porque eso fue, y después lo voy a detallar cuando hablemos un poco de cómo llegué a ser odontólogo. El tema de salud pública me hizo desarrollar un proyecto de maestría en la Universidad donde trabajo. Este proyecto finalmente se amplió con apoyo de una subvención de la Federación Dental Internacional justamente, y mi asesor del doctorado con el que hicimos un trabajo colaborativo en la Universidad de Nijmegen era el doctor Joe Frenken. Joe Frenken, si no lo conocen, o para los que nos están escuchando y no lo conocen, es
el creador del tratamiento restaurador traumático. Es un hombre que merece hacerle un monumento, y no es porque sea mi profesor, sino porque cuando tú ves su biografía es realmente admirable que el hombre, graduándose de odontólogo en el año 70, hizo una maestría en salud pública en la Universidad de Londres, y después de hacer su maestría se fue 20 años a África. 20 años vivió en Tanzania, en Zimbabue, visitó múltiples comunidades rurales y empezó a trabajar como docente en esas comunidades porque sabía que su servicio iba a ser más útil, más eficiente en esas comunidades, y es así como nace el tratamiento restaurador traumático. Esta que es una filosofía de limpieza de cavidades únicamente con instrumentos manuales, y luego aparece el ionómero de vidrio como material restaurador, engloba una alternativa de salud pública que se puede implementar en cualquier realidad. Entonces, este principio de la remoción selectiva que hoy en día está muy en boga, fue en realidad gatillada por esta filosofía inicial de Frenken, ¿no? Frenken, de hecho, tradujo lo que él aprendió en su consulta o en la clínica de la universidad donde él estudió, que justamente es Radboud también. Y luego él trató de plantear una alternativa. Inicialmente ellos consideraban que era provisional porque solamente ponían policarboxilato, y luego al remover y al sellar con ese cemento provisional se dieron cuenta que la lesión de caries ya no avanzaba. Así que esto fue lo que empezó a desencadenar el concepto y los estudios acerca de la remoción selectiva, y luego el desarrollo de los ionómeros de vidrio a partir de sus estudios en África durante todos estos años. Entonces, regresando a la pregunta, creo que me desvié un poco el tema. El hecho de estudiar con él, pues me hizo conocer toda esta historia, involucrarme un poco más en esta filosofía de mínima intervención, y de hecho, sin querer, pues, mi tesis de grado fue sobre sellantes TRA, sellantes del tratamiento restaurador traumático, y como una cuestión del destino, pues se alinean los astros y uno estaba preparado para aceptar un reto que fue recibir esa oportunidad de estudiar con él, ¿no? Y de hecho aprendí muchísimo de esta filosofía a su lado, conjuntamente con mi asesora aquí, la doctora Rita Villena, ella sí es odontopediatra clínica. El doctor Frenken está más que todo en una posición política. Él fue directivo de la Federación Dental Internacional, ha sido supervisor de casi 25 alumnos de doctorado en la universidad, y he tenido la suerte de ser uno de los últimos porque ya se jubiló hace 2 años. Doctor, yo quiero retroceder un poquito al tema de la prevención, porque usted menciona, pues escuchamos una de sus conferencias donde usted menciona acerca del diagnóstico, prevención y etiología de la caries, pero viéndolo desde un punto de vista integral, como un paciente integral. ¿A qué se refiere con esto o cómo podríamos nosotros tener este approach con nuestros pacientes? Sí, súper buena pregunta y te agradezco por eso. La verdad es que parte del problema de por qué la caries dental es la enfermedad más prevalente de la humanidad es el hecho de que nosotros en la universidad de alguna manera nos mecanizan. Vemos una lesión, pensamos en una restauración. Vemos una fractura, pensamos en una corona. Vemos una lesión profunda y ya pensamos en endodoncia, perno y corona. Y este sentido de automatización nos ha alejado del enfoque médico y nos ha apuntado a un tema más técnico. ¿Qué resina usas? ¿Qué adhesivo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Qué capa y demás técnicas de incrementos o de indirectas o directas? Y son temas que finalmente, si bien es cierto, son necesarios, no son los más importantes. Finalmente, el enfoque de la odontología de mínima intervención es justamente cambiar el paradigma de este enfoque quirúrgico de remover y restaurar por un enfoque médico de educar como primer paradigma, primer principio, educar para que el paciente se haga cargo de su salud, enseñarle en términos sencillos, pues, por qué ocurre la caries dental, cuáles son los posibles factores de riesgo, identificándolos con una entrevista muy sencilla, y a partir de ahí hacer un acompañamiento del paciente. Yo suelo utilizar el ejemplo de la diabetes. Cuando a ti te diagnostican diabetes, tú eres diabético toda tu vida. Y de la misma forma, como el endocrinólogo acompaña a su paciente con citas personalizadas de acuerdo al riesgo, el odontólogo debería también enfocar la caries dental como una enfermedad crónica. Una enfermedad que en algún momento puede estar activa, en otros momentos se inactiva, pero depende del mismo paciente y de sus controles regulares que esta enfermedad se mantenga controlada. No es simplemente poner el sellador y listo, no es simplemente colocar la restauración, la corona o la prótesis
para que la enfermedad paralice. Esto solamente es una reparación de lo que la enfermedad ha causado. Y esto creo que es sumamente importante para nuestra profesión. Totalmente de acuerdo, doctor, de no ver. Usted mencionaba también que nos enseñan a ver la caries como una lesión más que como una enfermedad. Tal cual. Entonces, creo que de ahí nace todo y realmente nosotros pues en la universidad no nos enseñaron mucho de prevención, sino justo como usted dice, caries grande, corona, caries grande, restauración, restauración grande, quitar la restauración, volverlo corona. Entonces, Sí. ¿nos podría platicar usted también un poco sobre la remineralización o cómo podríamos tener nosotros un acercamiento preventivo en nuestros pacientes y el tema de la caries? Sí, bueno, el tema, la fortuna que tenemos hoy en día la disciplina de la odontología es que por primera vez en la historia se están haciendo reuniones de consensos, algo que otras profesiones médicas han hecho por años. Ustedes saben que los endocrinólogos cada 5, cada 6 años publican sus guías, los cardiólogos también sus guías de actualización de qué es hipertensión, las diferentes variantes de hipertensión y cómo tratarlas, pero en caries o en odontología en general nunca han habido estos consensos. A partir de ese problema, si ustedes ven la epidemiología de la caries dental en los últimos 20 años, es una meseta. Posiblemente la caída haya sido muy, muy, muy pequeña, a pesar de que hay tantísimos profesionales egresando, tantas clínicas dentales abriéndose, debería pues verse una caída significativa en la prevalencia de caries, pero esto no ha sucedido, porque nuevamente nos estamos enfocando en la consecuencia del problema y no en cómo resolver la causa. Así que el tema de la prevención y la remineralización va principalmente por dos elementos muy importantes, que uno es conocer cuál es la etiología de la caries dental. Hoy en día hablamos de que es una enfermedad biofilm azúcar dependiente, es decir, no es una enfermedad infecciosa, no se contagia como muchas veces hemos creído. Lo que estamos contagiando en realidad o transmitiendo, para ser más exacto en el término, es los hábitos. Una familia que desayuna una taza de té con 4 cucharadas de azúcar va a ser algo que le transmite o le enseña a hacer a sus hijos. O la forma en la que pruebas la comida y dices, está muy salado, está muy amargo, vamos a ponerle esto o aquello, y en esos componentes está el azúcar. Es esto lo que finalmente le transmites al hijo, y uno creyendo por muchos años que la enfermedad era contagiosa, más que todo era una cuestión de transmisión de hábitos. Entonces, ese es el punto número uno, reconocer que es el azúcar el que va a desencadenar la formación de ciertas colonias bacterianas que producen ciertos ácidos que finalmente desmineralizan la estructura dental, y dependiendo de la frecuencia. Y esto es sumamente importante. Y esto hay que educar, con esto hay que educar a los pacientes, ¿no? El hecho de que no es tan dañino de repente comerte un chocolate después del almuerzo, pero sí sería muy dañino que ese mismo chocolate te lo comas después del desayuno, a media mañana, después del almuerzo, a media tarde y en la noche. Es la frecuencia que hace constantes caídas en el pH salival y constantes suministro de azúcar para estas bacterias las que hace que estos biofilms sean más complejos y maduros y sean más difíciles de remover. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso que es el mismo paciente que desencadena. Uno puede tener factores de riesgo, determinantes como la genética, la calidad de cantidad de saliva, dientes muy retentivos, saliva muy viscosa, pero el factor principal, el mayor determinante biológico es el biofilm maduro, que se alimenta por estos azúcares que introducimos nosotros en nuestra dieta. Doctor, entonces, ¿qué tratamientos podríamos considerar nosotros como de mínima intervención? La verdad es que un tratamiento de mínima intervención podría partir de algo tan sencillo como educar a un paciente en cómo cepillarse correctamente, utilizar la pasta dental florada correcta, porque esto es algo también que, aunque parezca mentira, no sabemos como dentistas. Ustedes no saben, muchas veces nos salimos de la universidad y no sabemos si esa pasta tiene fluoruro de estroncio, si tiene fluoruro de sodio, qué concentración es para qué edad, qué cantidad es para qué edad. Y es como que un médico salga de la universidad sin saber recetar un Panadol, un paracetamol. Es así de descabellado, el fármaco más recomendado por los médicos, y nosotros como dentistas no sabemos recomendar una pasta dental para cada caso. Entonces, por ahí parte el tema, ¿no? Tenemos una brecha de conocimiento, de no saber qué pastas dentales existen en el mercado, qué recomendaciones le debemos dar a cada paciente. Por esto parte el concepto número dos, ¿no? El número uno es el azúcar y el número dos es fluoruros en la concentración correcta, en la frecuencia y la cantidad correcta para cada paciente. Entonces, por ahí parte la primera estrategia de remineralización.
Ahora, algo puede ser también un fluoruro profesional, aplicar barniz fluorado de acuerdo al riesgo de caries. Pacientes de bajo riesgo podrías aplicárselo cada 2 años, una vez al año, y no va a tener nuevas lesiones. Pero pacientes de alto riesgo tendrían que ser monitoreados con más frecuencia, 3, 4 veces al año, hasta que uno vea que realmente no haya nuevas lesiones. Se puede de repente escalar un poco más, de repente empezar a verlo cada 6 meses o cada una vez al año, garantizando que ese paciente ya ha adoptado aquellas conductas que nosotros les hemos transmitido. Y puede ser algo tan complejo como una remoción selectiva que por accidente, por ejemplo, expones pulpa, colocar un material bioactivo para que no sea necesaria una endodoncia, sino tratar de promover una reparación de células similares a los odontoblastos. Entonces puedes ver que el, eh, el umbral de tratamientos puede ser tan sencillo como una charla de salud bucal y tan complejo como un abordaje microscópico en una remoción selectiva con exposición pulpar para evitar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué? Porque el tratamiento endodóntico resulta como que el último peldaño de ese ciclo restaurador repetitivo. Estamos quitando la vitalidad pulpar, que es fundamental, la hidratación del diente, pero sobre todo elementos estructurales: techo de cámara pulpar, base de cúspides, todo esto que finalmente suma a que ese diente se vea condenado a un fracaso catastrófico, una fractura longitudinal, por ejemplo, que ya no hay forma de resolver. La idea de toda esta filosofía de la odontología mínima intervención es postergar lo máximo posible este tipo de intervenciones, de tal manera que con selladores, con remineralización, con restauraciones mínimamente invasivas y así a lo largo de la vida, ese diente preserve sus elementos estructurales que nos permitan quizás llegar a los 100 años con toda nuestra dentición. Doctor, usted Doctor, hablaba, perdón David, te interrumpí no, otra no, vez, no, dale tú. que usted hablaba acerca del ciclo restaurativo y cómo detenerlo, y acerca de las cavidades de mínima intervención. ¿Cómo sería, según esta filosofía, una cavidad de mínima intervención? Sí, una cavidad de mínima invasión sería en este caso, Diana. Y de hecho, para hablar específicamente del ciclo restaurador repetitivo, esta es una teoría que plantea el doctor Ederton en el año 91. Allá no se hizo mucho eco de su filosofía, pero ya cuando empezaron a cobrar más vigencia los materiales restauradores adhesivos, empezó a cobrar importancia porque si nosotros nos remontamos hasta hace más de 100 años, en la época de Black, pues Black indiscriminadamente preparaba pues grandes cavidades, cajas paralelas, pisos planos, más anchos en la base que en la superficie, porque necesitaba una retención mecánica, algo que hoy en día no es necesario. Lamentablemente, con esa idea que posiblemente nos sigan impartiendo en el pregrado, tenemos esta predilección por preparar cajitas o biseles o cajas planas y darle formas como que lo de que veíamos en el libro. Y esto es generar invasividad innecesaria. Hoy, cuando tenemos materiales restauradores adhesivos, solamente es necesario remover aquello que no tiene potencial de remineralizar. Recuerden que hay una remineralización intrínseca, es decir, cuando nosotros sellamos la lesión, el diente mismo va a depositar cristales dentro de los túbulos dentinarios, generando pues una mayor densidad mineral a nivel de zona peritubular, zona intertubular, generando dentina terciaria que aleja la pulpa del daño que se ha generado, de tal manera que con un abordaje mínimo le estamos dando más tiempo a esa pulpa para que se regenere de alguna manera. Y de otro lado tenemos hoy en día materiales bioactivos, el ionómero de vidrio, las partículas vítreas o los vidrios multifuncionales que hoy en día se tienen en los ionómeros encapsulados, o los giómeros, que son un material bioactivo como si fuera una resina. De alguna manera también aportan una remineralización extrínseca, es decir, aquella sustancia, el sustrato que está pobremente mineralizada por la pérdida que se ha dado durante la lesión de caries, puede remineralizarse desde afuera por el material bioactivo y desde adentro por las prolongaciones odontoblásticas. Así que la reparación mínimamente invasiva justamente busca remover lo mínimo indispensable para tener unas paredes bien selladas, idealmente en esmalte sano. El esmalte si no te perdona, si hay desmineralización hay que removerlo todo. Pero en dentina podemos ser mucho más preventivos o precavidos, sería el término, de simplemente limpiar la periferia para garantizar un halo de sellado periférico y en la base poder ser un poco más concesivos, de repente solamente remover
lo que el consenso de cariología nos dice que es la dentina firme, una dentina que podrías remover más con una cureta o con un instrumento de baja rotación, pero decidimos preservar para que esta estructura mantenga más sustrato. Y Yo tengo una pregunta, perdón David, estamos Adelante, a doctora. interrumpir Nos al pobre interrumpimos David. a David. Una pregunta regresando a la parte de los fluoruros. Dos preguntas, Heraldo. Una, Sí. regresando a los fluoruros, ¿qué hacemos con esta ola de no fluoruro porque fluoruro es tóxico? Esa es una pregunta. Y pues si quieres ahí. Y luego dos, ¿cómo hacemos para cambiar ese chip a todos nuestros colegas, profesores? Estamos por arrancar el año entrante con una maestría en odontopediatría y tengo aún en parte del grupo de profesores que cuando yo les hablo que va a ir muy enfocada en la nueva odontología, sí, tuve dos reacciones: no, eso no sirve, yo que trabajo en Estados Unidos, eso es una burla, dicen que es lo más loco que se hace, que por eso no se hace aquí en Estados Unidos, porque no funciona. Entonces es complicado luchar contra la ola de no fluoruro con los papás y la sociedad y con colegas y profesores que, claro, la evidencia científica es la que manda, pero muchas veces fácilmente con un comentario nos ponen en duda lo que se está trabajando con tanta dedicación. Y bueno, es un desafío bastante grande, doctora Ana. Eh, la verdad es que en relación al primer tema con aquellos que son antifluoruros, mi primera respuesta sería, habría que tenerle más miedo al azúcar que al flúor. El azúcar causa no solamente caries dental, es riesgo de diabetes, obesidad, insuficiencia renal, problemas gástricos, hepáticos, algunos tipos de cáncer son acrecentados por el azúcar. Entonces, si vas a ser antifluoruro, mejor sea antiazúcar y de esta forma eliminamos el riesgo y ya no necesitas tanto elemento protector. Entonces, si ustedes quieren buscar... Excelente, excelente propuesta para poder contestar. Sí, esa es mi primera respuesta. Y la segunda es que hoy en día hay materiales complementarios. Tenemos hoy en día pues, los derivados del Recaldent. No sé si en Guatemala esté llegando estos productos de CPP-ACP, que es el fosfopéptido de caseína y el fosfato de calcio amorfo. Si bien es cierto, la evidencia aún es media contrastante, es una esperanza de ver alguna alternativa libre de flúor, porque hay una versión de estas pastas o barnices con flúor y sin flúor, de tal manera pues que le dices que es un derivado de la leche. Si el paciente no tiene alergia a los lácteos, podría ser una alternativa interesante y podríamos manejar el caso por ese lado, porque finalmente lo que tratamos de hacer nosotros es remineralizar o tratar de detener o, digamos, retardar el proceso de desmineralización. ¿Cómo lo hacemos? Históricamente lo hemos hecho con flúor, pero hoy en día hay muchas otras alternativas, ¿no? Tenemos el CPP-ACP, tenemos agentes derivados de la hidroxiapatita, diferentes elementos que si bien es cierto comercialmente no son muy populares, espero en los próximos años empiecen a entrar en el mercado y podrían ser una alternativa interesante para aquellos que dicen que el fluoruro es tóxico. En relación a la segunda pregunta, yo creo que no hay frase más peligrosa para la humanidad que decir siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado. Siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado, nos hubiera dejado en la época de Black. Seguiremos con amalgamas y fracturando dientes a diestra y siniestra. Entonces yo creo que para estos, nosotros en Perú tenemos un escritor muy famoso que yo suelo citar mucho, que se llama Manuel González Prada. Él decía: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. No porque sea malo ser viejo, sino que lamentablemente estos conceptos anticuados, que son personas que tienen esta rigidez de conceptos porque así lo hicieron, así lo han hecho siempre y así les ha funcionado, pues lamentablemente no veríamos ningún progreso en la ciencia históricamente. Así que simplemente confiemos en las técnicas cuando son bien ejecutadas, porque cuando dicen en Estados Unidos no ha funcionado es porque lamentablemente Estados Unidos no es un gran referente de práctica clínica. No es por ser extremadamente crítico, pero los trabajos en Estados Unidos son dejan bastante que desear. Solamente para ir a un ejemplo muy puntual,
Yo tengo una familiar, una prima mía que vivía en Florida, fue a un dentista, le evaluó y demás, y le evaluó una lesión de caries y le sacó el presupuesto abismal que ustedes saben cómo cobran los americanos, de endodoncia, perno y corona. Una lesión de caries interproximal. Solamente había sensibilidad al cambio de temperatura, es decir, evidencia de una lesión en dentina, no había dolor en las noches, no había dolor en la percusión. Entonces, aprovechando que ella venía para Perú, le tomamos una radiografía Baldwin, el diagnóstico se lo habían hecho con una periapical, ojo, eso es otro error número 2. Así que le tomamos una Baldwin, vimos que había una lesión profunda, pero que no llegaba a proximidad de pulpa. Hicimos remoción selectiva, restauración directa, y con esto está hace 5 años. Entonces, ese lamentablemente es el problema del enfoque errado. Cuando uno empieza a adoptar una filosofía nueva, pero la enfoca de una manera equivocada, el fracaso, le echan la culpa a la filosofía y no a su propio fracaso de implementarla de una manera equivocada. Entonces, creo que el punto número 1 es conocer las estrategias que existen y entrenarnos en las mismas. Hoy, por ejemplo, hablando de TRA, hay mucha gente también dice que no sirve, que eso solamente es para comunidades alejadas, que no funciona porque se fracturan, y es porque se implementa de una manera equivocada. Con un entrenamiento adecuado, sabiendo que hay un factor operador muy importante, hoy en día se dice que un operador experimentado sería aquel que ha realizado 50 mezclas, 50 restauraciones o 50 selladores. Y a partir de ahí puedes decir, a ver, ponte a prueba si es que verdaderamente funciona o no. Porque si vamos a juzgar algo por nuestro primer intento, imagínense qué sería de nosotros con nuestra primera resina, nuestra primera restauración, nuestro primer sellador. Horrible, no evolucionamos. Entonces creo que la idea es este fundamento, ¿no? Conocer la evidencia número 1, pero con la evidencia tiene que venir un entrenamiento porque nuestra profesión no deja de ser técnica y requiere de conocer el paso a paso, que es súper importante. Doctor, y ya ha mencionado un poco acerca de los materiales que podríamos utilizar al momento de realizar o de llevar a la práctica esta filosofía, pero podría quizá enlistar brevemente cuáles serían como los más emblemáticos, por así decirlo. Bueno, la verdad es que hoy en día materiales hay de todos los tipos, calidades y gustos. En realidad, cuando hablamos de odontología de mínima intervención, básicamente enfocamos materiales que tengan cierto tipo de bioactividad. Un material bioactivo es un material que de alguna manera interactúa con el sustrato, ¿no? Es un material, por ejemplo, un sellador que deposite minerales, una restauración que libere minerales o los deposite en el sustrato. Y en ese orden de ideas, pues hablaríamos desde fluoruros tópicos hasta materiales como el ionómero de vidrio o los geómeros, que son materiales que de alguna manera no solamente son restauraciones inertes, sino que de alguna manera se activan para poder otorgar ese beneficio adicional. Y justamente esto es algo de las tendencias más recientes en investigación, ¿no? Se busca que la restauración no sea pues como la resina que termina siendo mal ejecutada, termina siendo una amalgama blanca, y que sean materiales que de alguna manera contribuyan a la remineralización de ese sustrato que hemos limpiado. Y el término limpiado lo digo así porque hay una publicación que es un obligatorio, de obligatoria lectura para todo dentista, que fue publicada en el 2004 de la doctora Edwina Kitt. El título es una editorial que se llama ¿Qué tan limpia debe estar una cavidad antes de restaurar? Y limpia se refiere al hecho de cómo preparamos un sustrato sin necesidad de pues, crear esas cajas o pisos o llegar a esa dentina blanca, sino optimizar nuestro sustrato para que nuestra restauración y por consiguiente el diente tratado permanezca en boca muchos años, por muchos años de vida. Doctor, ¿esto tiene algo que ver con la dentina afectada y la dentina infectada acerca de qué tipo de dentina podemos dejar en la preparación? Correcto. Esos términos también son parte del problema, por ejemplo, y yo te pido disculpas por decírtelo así tan crudamente, pero es parte del problema del por qué hemos creído los dentistas que la caries dental es una enfermedad infecciosa justamente por ese término. Fue acuñado por Masler en el 53 y luego, si fue casi en paralelo, algunos años después, el grupo de Fusayama llamó a estas dos dentinas la dentina cariada externa y la dentina cariada interna, porque hay fenómenos distintos que van sucediendo durante el progreso de la lesión de caries. Entonces, infectada y afectada, si bien es cierto, se refiere a lo mismo,
te da como esa sensación de que la parte externa es una infección y hay que removerla en toda su extensión. Y creo que el término de Fusayama es más adecuado para transmitir esta información, que es la dentina cariada externa, vendría a ser una dentina totalmente degradada, el colágeno ha colapsado, mucha carga bacteriana que imposibilita preservarla, y la dentina cariada interna, que Masler llamó afectada, es una dentina que preserva, número uno, es una dentina vital. Dos, las fibras colágenas, si bien están ligeramente desmineralizadas, aún tienen potencial de remineralizar. Y en tercer lugar, hay una carga bacteriana muy baja que si uno sella con una restauración adecuadamente, esas bacterias quedan en un estado de latencia, es decir, no van a recibir sustrato, no reciben la formación de los biofilms y por ende la lesión se paraliza debajo de la restauración. Doctor, disculpe, otra pregunta. ¿Qué literatura recomendaría usted, aparte del artículo que ya nos recomendó, obligatoria para todos aquellos doctores que quizá quisieran empezar a profundizar un poco más en estos temas? Hoy en día, bueno, este artículo que les mencionaba de Edwina Kidd es una mujer pues que ha enseñado cariología toda su vida, ha dedicado como 40 años a la enseñanza de la cariología y ya se ha retirado. Y hoy día creo que sus herederos vendrían a ser el grupo de la Universidad de Berna y la Universidad de Charité, son universidad suiza y alemana. En este grupo está Volk Schwendike, está Obdam, está el doctor Paris Meyer-Leuken. Son un grupo que publica mucho sobre remoción selectiva, sobre odontología mínima intervención. Y este grupo en particular ha establecido una serie de consensos que se han publicado este año o el año pasado en el Caries Research, que hablan de cómo y cuándo intervenir en el proceso de caries. Cómo y cuándo intervenir en el proceso de caries, que es el primer autor, Schwendike, justamente habla de te explica brevemente esto que hemos discutido esta noche y nos da alternativas de tratamiento para cada fase. Y hay publicaciones que se refieren a cómo intervenir en el proceso de caries en lesiones oclusales, en lesiones interproximales, en superficies radiculares en pacientes adultos mayores, en caries de infancia temprana. Entonces, de alguna manera te presenta como pequeños capítulos de todo el umbral de la vida de un individuo. Y creo que esa serie es de lectura obligatoria. Gracias, doctor. Doctor, y regresando un poquito al tema de los geómeros, por lo menos en nuestro país ni siquiera son tan comercializados como otro tipo de materiales. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de este tipo de material? ¿Cuáles son sus ventajas Sí, sobre los demás? de hecho acá tampoco se publicita mucho. Es más, por muchos años se referían a ellos como resinas que liberan flúor, ni siquiera los llamaban geómeros. Uno, como es curioso, empecé a indagar en el tema porque esa no es mi área de investigación. Yo soy un apasionado, pero de los materiales dentales de forma particular, no ha sido parte de mi formación académica. Pero uno pues lee y empieza a conocer esas cosas. Y de hecho, la tecnología de los geómeros es bien interesante porque es como tratar de soslayar ese intento fallido que tuvieron al inicio de los 90 de crear el ionómero de vidrio modificado por resina. Uno trataba de crear lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tratar de combinar los beneficios de la resistencia mecánica de la resina con las características bioactivas del ionómero, pero lamentablemente fracasó. Los ionómeros de vidrio modificado por resina, si bien es cierto, tienen muchas ventajas, tienen también varios defectos, así que no terminaron siendo eso que buscaron lograr. Y de alguna manera los geómeros han logrado encontrar ese nicho, ¿no? Que para aquellos que no han oído hablar de los geómeros son una tecnología patentada. Básicamente su patente se llama SPRG, que es un acrónimo de vidrio prereactivo de superficie o superficie de vidrio prereactivo, que básicamente es una partícula, imagínense que es una esfera de un vidrio multifuncional que tratan químicamente. Las superficies entonces cambia su configuración, son unos 100 nanómetros superficiales que cambian de configuración, pero es una membrana porosa. Esta membrana porosa las meten a una cámara de spray de ácido poliacrílico y al atravesar estas porosidades crean una segunda capa, pero debajo de la primera,
que viene a ser la capa que se denomina núcleo de vidrio funcional, o perdón, es la fase ionomérica. Es la fase ionomérica de la capa de vidrio multifuncional dentro de la partícula vítrea. Y esta partícula vendría a ser un símil del ionómero de vidrio, no solamente liberando flúor, estroncio y sílice, sino también libera boro, sodio, flúor, aluminio. Y de esta forma, todos estos iones de alguna manera interactúan para remineralizar el sustrato y además de esto tienen diferentes ventajas, ¿no? Como su superficie es electronegativa, disminuye la capacidad de adherencia de los biofilms, remineraliza los márgenes, así que es más difícil que haya una lesión de caries marginal, eh, quita o remineraliza el colágeno de la dentina cariada profunda. Tiene muchas ventajas que inclusive se están utilizando no solamente en restauraciones, sino también en barnices, en pastas dentales, en colutorios, en selladores. Así que la tecnología SPRG se está aplicando eh, a diferentes dimensiones. Lamentablemente en Latinoamérica, que yo sepa, solamente llega a Brasil. A Perú solamente llegan las resinas, pero como te digo, solamente la resina no llega con el adhesivo que tiene esa misma tecnología, que tendría más sentido que acoplen la tecnología del adhesivo que tiene estos vidrios funcionales para que realmente remineralice el sustrato y lo terminan combinando con un adhesivo universal. Y no sé si hay estudios al respecto. He estado tratando de indagar al respecto, pero no me han dado muchas respuestas, así que no se sabe realmente si un adhesivo universal convencional de BIS GMA sea compatible con estos geómeros. Así que es un tema, a pesar de que la empresa que es Shofu tiene casi 100 años, lamentablemente no se ha difundido en nuestra región a gran escala. Doctor, ¿y este material se puede utilizar en cualquier tipo de preparación? Sí, bueno, básicamente, imagínate que cualquier aplicación que tú tengas para una resina convencional vendría a tallar también con los geómeros. Solamente que tienen esta ventaja adicional de liberación de iones. Perfecto. Y doctor, para todos aquellos que siguen pensando en lo que Judy Black hacía, según su Bueno, experiencia, según su experiencia clínica, ¿cuál es la tasa de éxito de la odontología basándose en la filosofía que usted maneja? bueno, la verdad la tasa de éxito es extraordinaria. La verdad es que cuando manejamos bien las técnicas, conocemos bien los materiales, la sobrevida es comparable con cualquier abordaje restaurador. Es más, la remoción selectiva, por ejemplo, en estudios comparativos en Alemania, cuando lo comparan con un abordaje invasivo, garantizando que sellas esa dentina blanquita que está totalmente sana, finalmente es más efectiva a largo plazo porque ese abordaje que llega hasta dentina profunda o esa dentina perfectamente sana y blanca, termina volviéndose un sustrato desfavorable. Si tú te imaginas a nivel microscópico, imagínate una superficie de dentina en el que tú cortas, digamos, hasta la mitad de la dentina, preservando esa dentina cariada profunda y sellas tu restauración. Es una dentina parcialmente permeable, la adhesión no es muy buena, pero al menos tienes esa garantía del sellado periférico. Y compara este otro escenario en el que tú, por esta remoción total, que era la filosofía de Black, tratas de llegar a esa dentina totalmente sana, intacta, blanquita, pero ¿a qué estás llegando? A túbulos dentinarios 4 veces de mayor diámetro, 20% de agua, muy próximo a la pulpa. Entonces, si tú trabajas con un adhesivo universal, eso se diluye totalmente. Ya se ha demostrado que en cuestión de días, la capa híbrida con adhesivos universales se degrada y se comienzan a formar islas de agua en esos túbulos dentinarios que son permeables. Entonces no tiene mucho sentido, si pensamos de una manera biológica, continuar con esa filosofía de Black con los materiales que tenemos hoy en día. Justamente tenemos que pensar en la reversibilidad. Cuando tengamos esa duda entre agua endodoncia o remoción selectiva, siempre opten por aquello que tiene esa posibilidad de revertirse. Si tienen éxito, han ganado un tesoro que es preservar la vitalidad pulpar. Y si no da resultados, pues siempre tendrán la endodoncia. La endodoncia siempre estará ahí como una segunda alternativa, pero nunca ir a eso irreversible, sino tratar de darle esa última oportunidad al diente tratado y seguro
esa pulpa se los va a agradecer y sobre todo el paciente se los va a agradecer porque definitivamente la experiencia que tenemos, por lo menos en consulta privada, es pues estos pacientes que llegan con su presupuesto enorme de 1000 tratamientos y con una alternativa que posiblemente pues digan, pero doctor va a ganar menos dinero, les aseguro que ese paciente le refiere a 20 más y su consultorio va a tener mucha más fluctuación de atenciones. Doctor, ¿y podríamos hablar brevemente sobre su camino o el camino que usted ha recorrido para poder llegar hasta el manejo a gran escala que usted tiene sobre este tipo de filosofía? ¿Cómo fue que usted empezó? Quizás estamos retrocediendo un poco porque ya veníamos Sí, sí, sí. hablando en todo lo que consiste este tipo de odontología, pero ¿cómo fue que usted empezó a profundizar? ¿Cómo empezó usted realmente con la odontología y cómo se fueron desencadenando las cosas para llegar hasta donde ahora está un dentista súper reconocido a quien le No agradecemos? creo, no creo que sea tan reconocido todavía. Hay mucho por recorrer. Bueno, creo que todo partió de una historia muy anecdótica cuando yo terminaba mi pregrado, pero antes del pregrado vamos a retroceder un poco más hacia la edad escolar. Yo siempre tuve una vocación por las ciencias médicas, siempre me atrajo mucho la biología, me llamaba mucho la atención y tenía pues este espíritu de ayudar a otros. Yo soy de un colegio jesuita, entonces hacíamos muchas campañas solidarias, visitábamos albergues, en nuestras vacaciones de medio año viajábamos a las zonas rurales del país a, qué sé yo, a hacer un poco de catequesis, pero también ayudar. Entonces, uno viendo esta necesidad, pues como que la rama de la salud te da se van uniendo tu pasión por la biología, tu pasión por las ciencias, por la lectura y este factor social incorporado. Inicialmente, mi primera opción pues era orientarme por ciencias de la salud, no sabía exactamente qué, no tengo ningún familiar, ni médico, ni odontólogo, ni enfermera siquiera. Es más, yo soy la primera persona de mi familia, del lado de mi padre, que termina una carrera universitaria. Entonces no tenía como que alguien que me dé una referencia de a dónde apuntar. Entonces fue como que mi salida de la escuela fue buscar una carrera médica, inicialmente medicina. Por cuestiones del destino, aquí tenemos centros preuniversitarios con un acceso directo, ¿no? Y por cuestiones del destino, a pesar de que yo me considero una persona bastante estudiosa, pues no me resultó. Eh, la nota máxima era 20 y la nota mínima para ingresar a medicina era el 19.4. Imagínate lo competitivo que era. Mi nota final fue 18.56, lo recuerdo como si fuera ayer. Y de hecho, ahí fue como un punto de parteaguas para mi vida de decir, ¿insisto con esto o busco una alternativa? Entonces insistí una vez más, la historia fue muy similar, entonces dije, bueno, esto es muy competitivo, de repente no es para mí, por alguna razón leyendo los prospectos de las carreras de salud, leí la de odontología. Odontología decía, pues es una carrera que involucra la ciencia, biología, pero también el arte. Y ahí fue donde se me encendió una luz, porque yo soy una persona muy artística, me gusta la música, me gusta pintar. Este cuadro que ven aquí lo pinté yo. Así que dije, a lo mejor esta combinación de ciencias y artes es lo mío. Así que dije, vamos a intentar, no perdemos nada intentando. Así que postulé, ingresé a la carrera y con muchas dudas de por medio, pues llevé mis años de universidad. Al principio como que no me encontraba, pero ya cuando llegué a la clínica fue cuando realmente me había dado cuenta que accidentalmente había encontrado mi vocación. A partir de ahí fue que empecé a buscar el camino del trabajo social, como les mencionaba, y fue ahí a lo que apuntó mi tesis de pregrado, ¿no? Mi tesis de pregrado fue tratamiento con selladores a nivel rural, en una escuela. Acondicionamos como consultorios con mesitas de la escuela, con colchonetas, con mesas de trabajo solo con instrumentos manuales. Y la parte anecdótica de esto fue que cuando me asignaron un asesor, mi asesor era uno de los profesores de operatoria dental. Y le dije, doctor, quiero hacer una tesis sobre selladores con número de vidrio. Me dijo, ¿para qué vas a hacer eso si eso no sirve? Bueno, como yo soy una persona terca y obstinada, sabiendo lo que yo había leído, dije, le voy a demostrar lo contrario. Así que contra todos mis compañeros de grupo, porque todos dieron un examen de grado que era lo más fácil, yo
me dediqué un año y medio, o sea, me gradué un año y medio después que mis compañeros, pero me dediqué un año y medio a realizar la intervención y a seguirla un año después para ver qué pasaba. Y esa fue mi tesis de pregrado, o sea, un año de acompañamiento de selladores ionoméricos en comunidad. Esto fue en el año 2009. Entonces se imaginarán pues que si bien fue bastante complicado porque pues cuando uno termina la universidad ya quiere trabajar, ya quiere ganar dinero, ya quiere hacer rentable su vida, pero yo tenía la conciencia o tenía el objetivo muy claro en mi mente que tenía que hacer lo que había empezado. Y finalmente fue una tesis que me trajo muchas satisfacciones. Terminamos publicando un artículo científico, ganamos un premio en el Colegio Nacional de Dentistas que me mandaron una beca a Colombia. Este mismo trabajo ganó un premio en la universidad. En la universidad el año siguiente comenzaron a hacer como concursos de semilleros de investigación. Presenté mi trabajo y entre todas las ciencias de la salud mi trabajo ganó el primer lugar. Entonces, esto fue como una motivación, ¿no? Echarle más leña a ese fuego que yo tenía interno en la rama de la investigación y así fue como poco a poco pues uno va desarrollando, poco a poco, encontrándose con la gente correcta. También debo decir que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte de encontrarme las personas correctas que me ayuden a encaminarme a esos objetivos y pues encontrar la oportunidad en el momento justo, pero hay que estar preparado, pues no hay que estudiar un idioma, estar al día con tus cosas, tus proyectos, termínalos antes de empezar uno siguiente y creo que ese es un consejo que les daría a los jóvenes, aunque yo también me considero un joven. Nunca desistan de lo que han empezado a hacer. Terminen sus proyectos, cierren su libro y después comiencen el siguiente. No empiecen a trabajar si no han terminado de hacer su tesis o sus trabajos pendientes del pregrado hasta empezar su maestría y así vayan cada escalón a la vez. Todo en orden. La profesora Rita Villena me dijo una frase que a mí me caló mucho. Hay que aprender a gatear antes de caminar. Así que con eso creo que me identifico mucho, ¿no? De tratar de hacer cumplir esos objetivos mientras se van presentando. Excelente, doctor. Generalmente terminamos, David o Diana, que son los creadores y mentes maestras de Dentich Experience Guatemala, que empieza como un proyecto para estudiantes de últimos años, ellos siendo mentores, odontólogos jóvenes, pero ayudando en la etapa de graduación, en las últimas etapas a jóvenes que se desesperan en la parte del privado, la tesis, y así nace Dentich Experience. Y pues yo soy una invitada por la verdad, siempre les agradezco de estar compartiendo con todas estas personalidades que le están dando tanto a la odontología. Tengo más de 25 años de odontóloga y de dedicarme a la odontología infantil igual. Y pues soy de los que me cambio el chip a diario si hay necesidad para ir avanzando y dar de todo lo que uno aprende en esta tan bella profesión de la cual seguimos enamorados día a día, que es parte del por qué Dentich Experience empieza a crecer ya no solo para el odontólogo para graduarse, sino el odontólogo joven, y actualmente ya hay público de odontólogos de muchos años y es parte del por qué empezamos a tener estos conversatorios, ¿verdad? Y estas, no solo ponencias ni tantos webinars que estamos tan acostumbrados ahora por pandemia, sino conocer al que está atrás de todas estas filosofías, conocerlo como persona. Generalmente se termina, David pregunta siempre una frase o un final con el que nos quieren dejar. Yo creo que el doctor se adelantó y nos dijo ya su frase final o su pensamiento final, pero la verdad, un agradecimiento de parte de Guatemala, de Centroamérica, porque lo hemos visto ha venido a Guatemala porque yo sé que ya lo trajeron y sé que va a volver, pero pues esta nueva odontología, que no es tan nueva, es simplemente ponerla, quizá ahora sí ya vamos a esa meseta de la caries dental, principalmente de nuestros niños y jóvenes, empezar a ver, porque ¿cómo va a ser eso que la odontología ha estado presente, pero no logramos hacer una diferencia? O
sea, Sí. no, el odontólogo no hace una diferencia en cuanto a estos números y a estos porcentajes de prevalencia e incidencia de caries dental y enfermedades bucales. O sea, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué hace el odontólogo entonces? ¿Dónde está la incidencia de nuestra profesión como profesionales de la salud? Valga la redundancia. Tal cual, Gracias, tal cual. David, y Eso gracias. es algo que lamentablemente, pues, viendo los números debería avergonzarnos y esa vergüenza debería ser un llamado a la acción, ¿no? A ver hacia atrás, eso siempre lo he hecho y siempre me ha funcionado, pues no te ha funcionado, porque si te funcionara, no tendríamos los índices de caries que tenemos a nivel mundial. Entonces creo que estos conversatorios, así como las presentaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer, y de hecho esto no es algo que yo creé, yo no soy creador de nada, yo simplemente soy un comunicador, me considero un transmisor de información y esa será mi misión en la vida a partir de ahora, no transmitir esto que se sabe, pero que no se difunde por cuestiones de barreras del idioma o cuestiones de barrera de la técnica o por simplemente no salir de la zona de confort. Creo que es momento de romper esos paradigmas que nos han estancado en una odontología quirúrgica y cambiarla a una odontología médica, ¿no? Tratar de ser más pensando en el paciente y no pensar en el diente que queremos restaurar. Y creo que con eso vamos a cambiar la historia. Muchas gracias, doctor Heraldo, por su tiempo y todo el conocimiento que usted ha compartido en esta ocasión con nosotros. Sin duda, es un tema en el que seguramente muchos querrán seguir profundizando, ¿verdad? Porque todos los conceptos que usted mencionó y la línea a la cual se dirige esta filosofía tan interesante que, como usted dice, todos deberíamos estar aplicando desde ya y no deberíamos dudar en aplicarla lo más pronto posible, ¿verdad? Para dejar de crear realmente un daño secundario a nuestros pacientes a causa de nuestros tratamientos. Agradecemos muchísimo su tiempo nuevamente, doctor, y la buena disponibilidad que ha tenido para apoyarnos en esta ocasión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero que este mensaje llegue a Guatemala, a Honduras, a Panamá, a Costa Rica, a todos nuestros amigos de Centroamérica y esperemos, Dios mediante, poder estar próximamente con ustedes de manera presencial. Muchas gracias por todo, doctor, por su tiempo y por esos valiosos consejos que estoy seguro que todos vamos a empezar a aplicar.